Allí en directo, entonces, desde la Plaza San Pedro, con estas imágenes que nos muestran lo que va empezando a hacer esta despedida de Francisco, que lamentablemente hoy a los 88 años, como decía allí el vocero del Vaticano, partió a la casa del Señor. Y también hablábamos de lo importante que fue la figura de Francisco. Está Silvana Varela en línea telefónica con nosotros. Bueno, nos va a ayudar un poco a contar y a refrescar un poco, porque quizás muchos hoy empiecen a entender quién fue Francisco, cuál fue la obra del Papa argentino. Silvana, ¿cómo estás? Me imagino sorprendida también, como casi todos, desde hoy a la mañana que nos enteramos de esta muerte, ¿no? Hola Pablo, buen día para todos por ahí. Sí, la verdad que, bueno, a mí me pasó particularmente que anoche en un momento dado me desperté, no podía dormir y tengo por costumbre que cuando me pasan estas cosas prendo la tele porque es como que después me vuelvo a conciliar el sueño. Y eran las 3:30 de la mañana cuando puse la tele y lo primero que vi no entendía nada, o sea, busqué los anteojos porque no puede ser lo que estoy escuchando. Y bueno, ahí me enteré de la muerte de Francisco, que además había estado, digamos, se había mostrado, había recorrido la plaza en el día de ayer con el domingo de Pascua, y la verdad que fue bastante sorprendente. Si bien se lo veía muy desmejorado, se lo veía con síntomas claros, sobre todo en su cuerpo, del tratamiento de los corticoides que tuvo que soportar todos estos días de internación, pero uno pensaba que, bueno, iría como en una mejoría, aunque sea lenta, pero mejoría al fin, ¿no? Digo, esto de irse en medio de la noche, que ni siquiera se sabe exactamente, digo, más allá de la hora en que lo anunciaron, se sospecha que falleció mientras dormía, así que tampoco está muy claro en qué momento se fue, pero la verdad que, bueno, sí, fue una sorpresa. Fueron así como fue sorpresa su nombramiento en su momento, fue sorpresa que se vaya de esta manera ahora, ¿no? Y coincidiendo con una celebración católica tan importante, creo que también tiene como una carga simbólica muy fuerte para todo el mundo creyente. Sí, yo hoy a la mañana cuando también me desperté más temprano de lo habitual, y prendí la tele y leí el Zócalo, creo que en el canal español o italiano, no me acuerdo, y dije, otra vez las fake news, porque varias veces lo habían, entre comillas, lo habían matado a Francisco, ¿no? Porque claro, más, en la grilla que nosotros teníamos armada para el día de hoy, lo que destacábamos era la participación de ayer del Papa en la misa pascual en Vaticano, y de repente leer que se había muerto era como un poco que nos llevó a la confusión, ¿no? Sí, tremendo. La verdad que una noticia inesperada para el mundo, porque digo, me parece que si algo logró Francisco fue trascender fronteras en todo sentido. Creo que quizás en la Argentina es donde lamentablemente más terminó, digo, paradójicamente, ¿no? Esta sorpresa que se dio cuando se lo eligió y esto del Papa del fin del mundo y que nadie esperaba en ese momento, ni nosotros los argentinos, ni el resto del mundo imaginaba que iba a ser electo un Papa argentino. Bueno, después lamentablemente terminó en medio de la grieta política y no lo pudo saldar en todos estos años, razón por la cual no pudo regresar a la Argentina. Digo, fue una pena porque sí estuvo en Paraguay, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, pero nunca pudo venir a la Argentina porque no se pudo saldar esa grieta en la que, digo, si uno revisa el archivo, la verdad que no hay declaraciones de Francisco como Papa partidizando ninguna postura que tenga
vínculo con la Argentina, más allá de lo que hizo siempre como Bergoglio, ¿no? Es decir, su acción por los pobres, el estar dentro del ala progresista de la Iglesia, el pensar en la acción social, en los que menos tienen. Fue coherente y consecuente con sus actos una vez electo Papa, digo, porque se quedó en Santa Marta, porque no quiso el anillo de oro, porque no quiso los zapatos caros, porque incluso planificó un funeral pensado también en función de esos preceptos que él pregonaba de simpleza. Pero bueno, lamentablemente en la Argentina tenemos a veces estas historias de amor y odio tan contrapuesto que bueno, que además recibió palos de propios y extraños, ¿no? Es decir, de un lado y del otro, porque hay como una gran cantidad de gente muy antiperonista que lo denostó en los últimos años porque él tenía, si se quiere, una simpatía por el peronismo, pero que tenía que ver con esto que digo, ¿no? Digo, esta manera de ver la vida y de ver la acción social y quienes eran, en tal caso, los que encarnaban dentro de la Argentina ese movimiento, ¿no? Sí, pero también Silvana, perdóname, pero digo, también tuvo del lado del peronismo en su momento una embestida muy grande por parte de un sector kirchnerista que en su momento con Berbisky a la cabeza, que Berbisky se ha llevado puestos unos cuantos, ¿no? Y uno de los primeros a los que se llevó puesto en este caso fue el Papa con una denuncia que después fue ratificada que fue falsa, o sea, quedó chequeado que era falsa, pero el daño que hizo en su momento perduró, quedó. Entonces, la verdad que fue un hombre que en su momento recibió de un lado y del otro críticas y odios y demás. Fue la foto del Papa, supuesta foto con Videla, ¿no? Que había hecho... No, él hablaba... No, Berbisky lo acusaba de haber entregado sacerdotes y de haber colaborado con la dictadura, cosa que fue absolutamente desmentido por todos, incluso Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, tuvo que salir, hombre intachable, no digo por donde se lo mire, tuvo que salir a decir esto es una barbaridad, esto nunca sucedió, no fue así, pero bueno, quedó en muchos la idea de lo que decía Berbisky, que después se suavizó cuando Cristina Kirchner entre comillas hace las paces, ¿no? Ya el electo, incluso recordemos que la propia Cristina en su momento siendo presidenta, cuando lo saluda protocolarmente a través de redes sociales, habla de un papa latinoamericano, ni siquiera habla de un papa argentino. Es decir, en ese momento estaba como un enfrentamiento con el Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, porque tenía críticas hacia el gobierno kirchnerista también, por eso digo que recibió de los dos lados, y después terminó en medio de una grieta que no, lamentablemente nos impidió a los argentinos verlo regresar a su país, que yo creo que hubiese sido para todos los católicos una gran, bueno, de hecho hubo muchos argentinos que fueron a Brasil a verlo cuando estuvo ahí, y la verdad que hubiese sido lindo poder verlo con su investidura de papa en nuestro país, pero bueno, cosas que pasan en la Argentina y que vamos a terminar de entender por qué. Y que bueno, hasta un punto, Silvana, era entendible que no venga, porque si bien la grieta, como vos decís, empezó con el kirchnerismo en el poder, fue también, como también vos lo explicabas, desarmada muy rápido. Cristina viajó, creo que a la semana, ¿no? Del papado. Pero después también después también estaban los medios con la lupa a ver si, no sé, con Cristina estuvo 22 minutos y con Macri estuvo 18, con Cristina sonrió, con Macri no sonrió. Entonces venía como la interpretación de la interpretación de lo que cada uno quería ver o creía ver detrás de eso, y realmente él hizo, claramente que él hizo muy bien en no venir, pero lo que digo es esta cosa que tenemos los argentinos de que todo se pasa por el filtro de la grieta y terminamos
atentando contra nosotros mismos. A eso me refiero, ¿no? La verdad que una lástima. Bueno, ni hablar el actual presidente, que en su momento dijo que era la representación del maligno en la tierra, y hoy lo despidió diciendo, bueno, a pesar de las diferencias, o sea, solamente la diferencia que él tenía con Francisco, Satanás, ¿no? Pero... Claro, tal cual. Tal cual. Mirá, estábamos hablando y justo los chicos ponen al aire una foto de Cristina con el Papa cuando lo fue a visitar. Y me acuerdo todo el acting que obviamente después se tuvo que explicar, porque viste que el argentino en general, medio, y lo digo, y hay que alguno alguna vez lo tiene que decir, decía, ¿cómo le va a llevar un mate y le va a explicar Cristina al Papa cómo se toma mate? Claro, es un acto que trasciende a la República Argentina, ¿no? Y que en el mundo no saben qué carajo era un mate, no saben qué es lo que se toma habitualmente. Entonces, bueno, había que hacer cada explicación de lo que Cristina le decía, ve, acá se pone la yerba, esta es la bombilla, y todos los argentinos impensantes, y me hago cargo de lo que digo, diciendo, ¿cómo le va a enseñar? ¿Qué barbaridad esta mujer que encima que lo odia? Que va de negro, decían sin conocer la tradición. Un protocolo. El protocolo. Digo, muchas cosas que han ocurrido, ¿no? Recuerdo que algunos decían que iba de negro como simbología del satanismo, cosas por el estilo, ¿no? Como brujería. Pero bueno, qué sé yo, a ver, no está mal desconocer el protocolo, nadie tiene por qué conocer el protocolo del Vaticano, pero bueno, sí esta costumbre argentina de que todo hay que opinar y todo hay que criticar y en función de si estás a favor o en contra, entonces buscas algo que te parezca para criticar. Digo, después terminó siendo la presidenta que más reuniones tuvo con el Papa, entonces ya eso automáticamente lo convertía al Papa en kirchnerista. Lamentablemente lo que creo que como muchos personajes argentinos trascenderán con el paso de los años en nuestra historia y a veces más en el exterior que en nuestro propio país, ¿no? Esta cosa de que nos damos cuenta de que fue grande, no sé, en generaciones venideras, porque los que somos contemporáneos nos pasan por delante sin en muchos casos valorar ni dimensionar. Yo creo que no fue un papa cualquiera, digo, no fue Benedicto XVI, o sea, fue un papa con mucho, que además supo ejercer el poder. Esto de el poder se ejerce, el poder no se pide prestado, el poder si lo tenés, si llegás a esa instancia de poder, y Bergoglio buscó llegar a esa instancia de poder, había quedado muy cerca en la anterior cónclave y bueno, fue electo en el que terminó siendo investido como papa, y estaba preparado para eso y sabía y tenía muy presente cuál era su idea de iglesia y hacia dónde quería que fuera la iglesia, que era exactamente todo lo contrario a la que había ido con Benedicto XVI después de, recordemos, Juan Pablo II, ¿no? Digo, había girado muy hacia la derecha, muy hacia el conservadurismo, se había cerrado nuevamente la iglesia, habían regresado prácticamente a las misas en latín, a darle la espalda a los feligreses, que para él era una simbología de darle la espalda al pueblo y a los pobres, y fue el primero que empezó a poner incluso mujeres en algunos sectores de poder dentro de la cadena de la iglesia, que antes no existía, que abrió también en algún punto la iglesia a las diversidades, que no dejó afuera a la comunidad LGBT. Realmente tuvo, bueno, ni hablar su visión respecto de una iglesia que de verdad se comprometiera con los pobres y con los países más necesitados, y que el problema era el hambre, y que había que resolver el hambre de los pueblos, lo decía siempre. Entonces, digo, me parece que fue desde todo punto de vista, desde el líder religioso y el jefe de Estado, porque no nos olvidemos que el Vaticano es en definitiva un Estado y tiene además una importancia de jefe de Estado, un hombre que ejerció el poder, lo ejerció con mucha coherencia con sus propias convicciones, con las cuales algunos estarán de acuerdo y otros no, pero lo hizo en función de lo que él creía que debía ser la iglesia, y hacia ese camino la llevó, ¿no? Con lo cual la gran duda ahora con el próximo cónclave
qué tipo de papa va a terminar electo. Que recordemos, pueden votar de los actuales cardenales, que son 252, que conforman el colegio, solo 138, porque los que votan son aquellos que son menores de 80 años. Sí. Los demás pueden participar del cónclave, pero no tienen voto. Los votos van a ser solo 138, entre los cuales hay 4 argentinos también. Déjame, Silvana, contarte que acaba de tuitear o de escribir en X, Cristina, mientras conversábamos. La primera vez que estuve con Francisco en marzo de 2013, le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo, es mi libro preferido, me encanta Marechal. Coincidimos en que Megafón o La Guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de las novelas de nuestras, de la novela preferida de Cristina Kirchner también. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra, sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar, Francisco, la tristeza que tenemos es infinita, y casualmente pone la foto que estábamos nosotros también, casualmente no, digo, es una de las mejores fotos de Cristina con el Papa, donde le está entregando el mate, y una del Papa Francisco con la bandera argentina, ¿no? Digo, en esta idea de recordarlo. Hay que decir también una verdad. Nunca, por lo menos en mi caso, no sé vos, escuché a Cristina hablar mal del Papa. O sea, no. De su boca, ¿no? No, habla como un destrato, me parece. Bueno, a ver, Cristina muchas veces habla a través de los demás, ¿no? Sí. Digo, tampoco vamos a hacernos No, sí, está bien. Digo, no habla barbaridad de... Que las dice, claro. No, bueno, hay cosas que las dice ella y otras cosas que, sobre todo en su momento, y siendo ella presidenta, a veces, bueno, vos te das cuenta cuando habla a través de otro y tiene sus adláteres, y los que de alguna manera sabes que son exégetas, ¿no? Y que dicen lo que quizás ella no puede decir o no sale a decir en su momento. Bueno. Con lo cual, bueno, yo creo que en su momento estaba claro que había un enfrentamiento, que había un enojo político por parte del kirchnerismo, porque Bergoglio era crítico de algunas cuestiones del gobierno nacional en ese momento, y en la manera de escribir oficialmente de Cristina también te dabas cuenta que había como un ninguneo, como un destrato cuando felicitó al Papa latinoamericano y no puso argentino, no puso Jorge Bergoglio, no puso un montón de cosas que hubiese podido poner y no las puso. Que después los saldó, sin duda, porque bueno, son dos jefes de Estado, saben la importancia o conocían la importancia que tenía para el país en ese momento, el poder traspasar ese puente, y lo hicieron, y creo genuinamente que, creo que fue genuino después de ese acercamiento. Sobre todo recordemos que tenía que ver también con la época donde Cristina más guardaba luto por la muerte de Néstor Kirchner, y que estaba muy afectada realmente desde lo espiritual. Entonces, bueno, seguramente ese acercamiento con el Papa tenía mucho que ver con eso también, y la relación que tuvieron a partir de eso fue genuina, fue sincera, fue real en todo sentido, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, insisto, he tenido enfrentamientos con todos, porque incluso con Macri también, porque había sido crítico también de la gestión de Mauricio Macri con el tema económico, ni hablar Javier Milei diciendo barbaridades antes de asumir como presidente, que también después lo fue a visitar siendo presidente, y el Papa también con mucho tino lo recibió, como recibió todos los jefes de Estado de la Argentina. Sí, se rió. Entonces, incluso, ¿no? de ese dicho. ¿Me aguardás un segundito antes de seguir? Porque lo tenemos, lo que Javier Milei, siendo diputado, no ni siquiera candidato, había dicho en el programa de Canosa, de Viviana Canosa, respecto
al Papa Francisco, ¿no? Una frase horrible diciendo el Papa es el representante del maligno en la tierra. Lo decía Javier Milei como panelista en aquella época de Canosa. Se refería así, de esta manera, a Francisco. A ver. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Este país tiene tantos... Nada, me sorprende, Silvana, no sé si estabas viendo en la tele, pero la cara de Canosa, ¿no? Descolocada. Para que Canosa se descoloque ante esta frase que fue terrible, fue fuerte, ¿no? No, fue tremendo. Fue tremendo, por eso digo que hoy cuando leía el tuit que decía, bueno, a pesar de nuestras diferencias, la verdad que fueron barbaridades. Yo nunca pensé que una persona podía decir semejante cantidad de barbaridades. Bueno, no es la única que dijo Milei, pero respecto al Papa, la verdad que fue tremendo. Sí, fue algo. Tenemos el tuit también, no de oficina del presidente, sino del propio presidente. Si lo podemos, ahí está. Claro, lo escuchábamos recién diciéndole imbécil, diciéndole maligno en la tierra, el Papa comunista. Y Milei hoy tuitea: adiós, con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio. Después también, me parece que está bueno analizar cuando se le decía Bergoglio sacándole importancia al papado, ¿no? Me parece que ahí también, por parte del kirchnerismo, del macrismo, incluso ahora del liberalismo, jugaban con esa situación estúpida de no le digamos papa, digámosle Bergoglio, que así nadie se olvida de lo que fue Bergoglio, que en realidad con los años de papado, y es una opinión personal absoluta, Silvana Varela, fue lo más cercano a Jesús, ¿no? Un tipo que... Bueno, en lo de intentar recrear esa iglesia que se supone son los orígenes de la iglesia católica, sí, claro, yo creo que sí, absolutamente, y con esto no estamos diciendo una blasfemia, ni estamos diciendo que sea un Dios en la tierra, ni mucho menos, sino que realmente... de los, por lo menos, no sé, los papas que yo recuerdo desde que nací, me parece que es el que más intenta, porque incluso mucha gente tiene mucha adoración por lo que fue Juan Pablo II, y el propio Francisco lo tenía también, y por eso lo beatificó y demás, pero me parece que en términos prácticos y de demostración y de cómo transitó su papado, creo que sí, que fue el que más intentó decir, bueno, a ver, el origen de la Iglesia Católica no es no es el del oro, no es el de los de la ostentación, el de los sacerdotes alejados de la realidad de la gente, del pueblo, de los más necesitados. Digo, lo que se dice que fue Jesús es exactamente lo contrario a todo eso. Entonces, la verdad que en los últimos años, sobre todo los de Benedicto XVI, era una iglesia absolutamente alejada de la realidad de la gente, que ya llevaba muchos años la Iglesia Católica perdiendo feligreses justamente por esta cuestión de no estar en consonancia con la agenda de la calle, ¿no? Esto que decimos muchas veces de los políticos, le pasó a la Iglesia Católica, que también por eso tuvieron el crecimiento que tuvieron y que siguen teniendo las iglesias cristianas evangélicas, que bueno, la gente o muchos fieles las sienten más cercana al entendimiento de sus necesidades. Creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Sí, el tuit de Milei continúa, bueno, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz.
a pesar de diferencias que hoy resultan menores, diferencias que él tenía con el Papa, porque digo, la verdad es que quedó demostrado el día que se saludaron, el día que lo recibió, que el problema era de parte de Milei. Bueno, haber podido conocerlo, dice Milei, en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia, que en paz descanse la foto de el Papa Francisco con la bandera argentina. Imagino que los comentarios abajo tienen que ver con todo lo que había dicho, ¿no? Milei, claro, mira, lo postean a Milei insultándolo, dijiste que era el maligno en la tierra, ¿te parece poco? Bueno, hablan de su condición de judío, siempre se lo va a respetar y ser admirado, al margen de la ideología y sus formas. Bueno, hablan, ¿no? Los distintos usuarios de la red Twitter. Realmente ha sido un golpazo, como vos decías, Silvana, hoy temprano, sin casi poder dormir, no podías creer, me pasó lo mismo a mí, a tanta gente que, insisto, ayer lo vimos a Francisco, tenés en las imágenes también de cómo Francisco ayer había participado de esta misa pascual. Y ahora queda más que nada, refrescar la memoria y sostenerlo a Francisco en la memoria de los creyentes, de los no creyentes, que obviamente han hecho, santo te diría, a Francisco. Ahí estamos viendo también, Silvana, el momento en el que Francisco ayer sale al balcón plaza, primero y luego a la plaza. Sí, que visto en retrospectiva fue como un gesto casi que uno diría, bueno, se quiso despedir porque no estaba planificado que saliera después a caminar, a transitar por la plaza y la verdad que bueno, que sorprendió gratamente para muchos que estaban presentes y visto hoy en retrospectiva decís, bueno, se despidió. Realmente es triste insisto, más allá de lo que cada uno crea o sea o no fiel dentro de la Iglesia Católica o cual sea su costumbre de rezar o no, me parece que es un hombre que trascendió las fronteras del país sin duda, trascendió incluso mucho más valorado afuera que adentro y trascendió la propia Iglesia Católica. Exacto. Creo que hay que quedarse con eso, que es un hombre sumamente querido, respetado por muchos, incluso por líderes de otras iglesias, con los cuales en su momento se ha reunido, ha hecho cosas inéditas en ese sentido, en mostrarse junto con líderes de otras iglesias y de buscarle soluciones a conflictos en países realmente comprometidos y difíciles de meterse. Creo que hay que recordarlo desde ese lugar. Un hombre que nunca perdió además este sentido de pertenencia con la Argentina, ¿no? Esta argentinidad al palo que nos caracteriza a los argentinos, estemos donde estemos. La camiseta argentina, la foto con Maradona, la foto con el plantel de la selección, la bandera argentina en su mano, su amor por San Lorenzo, el mate, las costumbres, el subte, recordar el subte, ahí tenemos una subte, foto también. Sí. A él le encantaba viajar en el subte A, por ejemplo, le encantaba. Sí, y él, en su momento vivía en Flores, y su barrio, su diariero, su costumbre, ¿no? O cuando le pidió a uno de los obispos que al regresar a Buenos Aires después del cónclave que le trajera los zapatos y su portafolio y las cosas que él tenía, y que era todo tan simple, digo, como que no, viste, era, acabas de ser electo papa, quizás todo eso no lo necesites, no, él lo quería porque eran sus cosas, y él era así, y fue a pagar la anécdota de que él había estado parando ahí
en Santa Marta, si mal no recuerdo, o se me mezclan los nombres. Santa Marta creo que fue después la residencia donde vivió todo este tiempo, que no estuvo donde están habitualmente los papas, pero bueno, él estaba parando en un hotel ahí durante el tiempo que fue el cónclave que lo terminó eligiendo a él, y al día siguiente de ser electo papa fue a pagar el hotel, o sea, y fue él, ¿no? Esta cosa que tenía, y también hay otro que cuenta que llamó al diariero para decirle que le mandaba la plata de lo que le había quedado uno debiendo de los diarios del mes en Buenos Aires, ya electo papa. Realmente tenía como esas cosas de estar muy cerca de la gente y de tener mucha noción de la agenda diaria, ¿no? O mucha gente que ha pasado por situaciones traumáticas, víctimas de alguna violencia, de alguna cuestión particular que de alguna manera han llegado a él o han llegado a través de terceros lo que pasaba, y que han recibido un llamado de él en persona, y hay un montón de anécdotas de esas, o de más que anécdotas, digo, de referencias de que lo hizo. Realmente me parece que con el correr de los años vamos a poder dimensionar realmente la trascendencia que tuvo Francisco, y que esperemos, por el bien de los que querían una iglesia más igualitaria, más abierta, más cercana a la gente, que no termine ahora en el cónclave ganando nuevamente el ala más conservadora, ¿no? Veremos, creo que ahora todos los ojos van a estar puestos en esto también. Sí, quiero compartir con vos un audio que me acaba de mandar José Ignacio Bergoglio. Más allá de ser amigo, vecino del oeste, vive en Ituzaingó, es el sobrino, del Papa. Y bueno, me gustaría compartirlo con la gente con la que hacemos el programa, con vos, y escuchar un poco. Obviamente muy temprano a la mañana le mandé el pésame, estuvimos hablando prácticamente todo el fin de semana. Ayer, un poco jugábamos, porque en una reunión mía de amigos hace un mes atrás, dos amigos decían, no, se murió el Papa, y decidieron no decir nada. Chicos, no se puede hacer así, esperá. Ay, por favor. Ahí. No se puede, el Papa se murió y está oculto. Bueno, nada, me peleé con amigos en discusión. Las barbaridades que, sí, que a veces y con José Ignacio teníamos una charla habitual. Hoy obviamente le mandé el mensaje de condolencia, y escuchá lo que nos decía hace un ratito nada más. Una noticia muy triste. El mundo, el 13 de marzo fue un poquito más justo, el 13 de marzo de 2013. Y hoy es un poquito más injusto. Bueno, ¿no? Haciendo la comparativa de lo justo que había sido el mundo a partir de su papado, y a partir de hoy la muerte de Francisco, que vuelve a ser ese mundo injusto, ¿no? Sí, por eso digo que ojalá que el cónclave termine eligiendo a alguien que pueda continuar su obra en ese sentido, y su visión sobre todo. Recordemos que, insisto, no votan todos, que de los 252 cardenales solo 138 están habilitados para votar, que son los menores de 80 años. Muchos de ellos fueron nombrados por el propio Papa, pero esto no quiere decir que piensen como él, es decir, fueron ordenados o nombrados cardenales por el Papa, pero bueno, sus orígenes son disímiles, y llegaron a cardenales porque la carrera dentro de la Iglesia los llevó a eso, pero no quiere decir que todos los que el Papa haya nombrado van a votar por una iglesia con la visión que tenía el Papa Francisco, ¿no? Así que realmente, habrá que ver para dónde va esto, y en función de cómo piense que sea electo, será la posibilidad de que continúe la idea de iglesia que tenía Francisco o no.
Sil, te agradezco. Queríamos, o vamos a hacer alguna especie de recordación hoy, seguramente mañana también, de lo que significó el Papa para los argentinos y para el mundo. Te mando un beso, gracias. Abrazo grande. Que sigas bien. Silvana Varela, nuestra amiga periodista, analista política, teniendo un poco también la opinión acerca de lo que significó el Papa Francisco.